En Filología hablamos hoy de lengua española. José Ramón Carriazo es profesor de lengua española en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED. Un saludo, profesor Carriazo, y gracias por venir a esta cita y proponer temas interesantes, como es su norma en este espacio. Un saludo, muchas gracias. José Ramón Carriazo nos ha traído hasta aquí, hasta el estudio de la UNED, de Radio de la UNED, a una profesora invitada que yo creo que nos va a llevar a través de las ondas a un viaje muy interesante a través de Perú y de las Indias. Se llama Martina Binatea y es profesora del Departamento Académico de Humanidades, adscrito a la Facultad de Ciencias Empresariales en Perú, en Lima. ¿No es así? En la Universidad del Pacífico de Lima. Universidad del Pacífico. Pues muchas gracias, profesora Binatea. Gracias, repito de nuevo, por acercarse a este espacio y esperamos mucho de su conversación porque ya nos ha adelantado el profesor Carriazo que está ahora haciendo una investigación en el Archivo de Indias, en Sevilla. Y nos va a contar cosas muy interesantes de la relación de Sevilla y Perú, de España e Hispanoamérica a través de la relación entre lo que se llamaba las Indias, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias por esta invitación. Pues muchas gracias por estar aquí en la UNED, de verdad. Sí. José Ramón, ¿cuál es el tema que habíamos preparado para hoy? En principio hablábamos del proyecto de estudios indianos, que es lo que estudia, lo que investiga la profesora Binatea, ¿verdad? Así es, así es. En principio vamos a hablar del proyecto de estudios indianos, cuya directora nos visita hoy aquí. Muchas gracias, Martina, por aceptar la invitación de la UNED. Martina Binatea es directora del proyecto de estudios indianos, profesora en la Universidad del Pacífico. Está realizando investigaciones ahora en el Archivo General de Indias, de las que nos va a hablar. Y la idea al traerla aquí era que nos presentase el proyecto de estudios indianos en el que colaboran la Universidad del Pacífico y la Universidad de Navarra. Ella nos lo explicará ahora mejor. Y volver a traer a la que es su casa a una estudiante y una alumna de la UNED, Miguel, porque Martina Binatea es doctora en literatura española y fue premio extraordinario de la UNED 2013-2014. Así o sea que cuando yo he dicho bienvenida habría que haber dicho bien hallada. Eso es. Doctora Binatea, ¿no? Porque ella conoce la casa por dentro, además, ¿no? Muy bien. Y la quiero mucho, además. Y muchas gracias. Martina conoce muy bien la casa por dentro, pero ya digo que es doctora por la casa, así que está en su alma mater. Y por eso le damos la bienvenida y decimos lo de bien hallada. Ella está al frente de un equipo muy amplio en el proyecto de estudios indianos. Ella nos contará que tienen acciones en muchas facetas de la investigación, sobre todo del periodo virreinal, ¿no? El periodo de la colonia, con ampliaciones hasta el siglo XIX, ¿no? De hecho, ella ahora nos comentará en el Archivo General de Indias, investiga tanto el periodo barroco, el periodo propiamente virreinal, como las supervivencias. Bueno, esto nos explicará ella, ¿no? La permanencia de la cultura de la colonia en el Perú contemporáneo, ¿no? Las cuestiones modernas. Pero antes de nada, nos gustaría, Martina, para el público en general que desconoce el proyecto de estudios indianos, que hicieras una visión panorámica, ¿no? ¿Qué secciones, a qué os dedicáis, con qué colaboraciones contáis, cuáles son vuestros principales objetivos en el proyecto de estudios indianos? Muy bien, encantadísima. El proyecto Estudios Indianos, que cualquiera puede entrar a esta plataforma, es una plataforma web en realidad, www.estudiosindianos.org, es un proyecto que intenta desarrollar la cultura colonial, la cultura virreinal, en todos sus aspectos. No nos vamos a limitar únicamente a la literatura o la historia, que es lo habitual, digamos, en estos casos, sino que queremos capturar el periodo en todas sus manifestaciones. Entonces tenemos proyectos y líneas de investigación que estamos desarrollando de tecnología, por ejemplo, de ciencias, por supuesto historia, literatura, crónicas, es decir, todo lo que estaba alrededor del mundo virreinal.
Tenemos ya varias líneas de investigación desarrollándose. Una de ellas, la primera de ellas es muy original, es Ceres Indiana, por ejemplo, que dirige Helio Vélez. En esta línea de investigación lo que se trata de ver es cómo se recibieron el cultivo de la vid, del olivo y del trigo, ¿no? que rápidamente se llevaron al Perú y que se produjeron perfectamente. Inclusive en el caso del olivo es un caso particular porque las mujeres aymaras estuvieron a cargo de los cultivos, ¿no? Y con excelentes resultados. Tenemos líneas más clásicas de filología propiamente, tenemos líneas de escritoras, dirijo por ejemplo la línea de escritoras de las virreinales, crónicas, viajeros, en fin, todos los aspectos, ¿no? que están vinculados con la cultura virreinal. Tenemos muchas universidades que están trabajando con nosotros, la UNAM en México, la Universidad de Puebla, el Tecnológico de Monterrey. En Chile estamos trabajando con la Universidad Católica, con la Universidad de Chile, con la Universidad de los Andes. Y algunas otras universidades, en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, también colabora mucho con nosotros. Y tenemos también algunos patrocinadores, como la obra Pielos Pizarro, una obra que es una fundación que es muy interesante. Cuando muere Pizarro, Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, la hija mestiza, la primera mestiza, Francisca, es traída a Extremadura, Trujillo de Extremadura. En Trujillo de Extremadura se convierte en la mujer más rica del lugar, inclusive se casa con el tío, ¿no? Para mantener la fortuna en la familia, y queda la fortuna allí. Y cuando muere sin descendientes pide que su dinero se dedique a obras pías. Y fundan un hospital para indigentes, pero ya a inicios del siglo XX, cuando el Estado español toma a su cargo la salud pública, no tenía mucho sentido este hospital y reconvierten la fundación en una fundación más bien cultural. Y ellos son nuestros patrocinadores, nos ayudan con las publicaciones. Tenemos ya 8 publicaciones en estos 2 años que estamos trabajando, y para este año tenemos en cartera 12 publicaciones. Lo particular de esas publicaciones es que se hace una edición novenal con el patrocinio de la obra PIA y de las universidades donde trabajan los investigadores. De unos 500 ejemplares se reparten, ¿no? en las universidades, en las bibliotecas, las principales bibliotecas del mundo, y al mes ya aparece en acceso abierto en nuestra plataforma. Y además de eso tenemos unos materiales didácticos, porque sentimos que si no proyectamos todo aquello que estamos trabajando en el ámbito de la escuela secundaria, va a ser un poco efectiva nuestra labor, ¿no? Entonces estamos trabajando de esa manera, y ya nuestra web está en el Ministerio de Educación del Perú, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y pronto estará en los Ministerios de Educación de varios países de Latinoamérica, porque Estudios Indianos será el repositorio de varias bibliotecas importantes de estudios indianos propiamente. Como vemos, es un proyecto amplio, de amplio espectro, muchos objetivos, y fundamentalmente de digitalización del patrimonio histórico, cultural, no solo literario, lingüístico, y no solo de Perú, sino de toda Hispanoamérica. De toda Hispanoamérica, del mundo hispánico. Repasamos un poco los proyectos, ¿no? Podemos aprovechar para saludar a Helio Vélez, el proyecto Ceres Indiana. Por ejemplo, están ahora, no sé si se había logrado ya o era inminente la declaración como patrimonio cultural. Está en proceso del olivar de San Isidro. En el distrito de San Isidro, en Lima, hay un olivar que es el olivar más antiguo de América, que fue plantado en el siglo XVI. O sea, en los primeros años está a las afueras del cercado de Lima. ¿Y se mantiene, se conserva? Se mantiene. Sí. Y hay, de hecho, Helio Vélez, el compañero de la profesora Martina, de su equipo al que hemos saludado, estaba investigando cuáles son de todo el olivar los ejemplares más antiguos y que cuidó San Martín de Porres. El santo... Ya se ubicó cuál es. Ya los ha encontrado. Ya está ubicado cuál fue el que cuidó San Martín. El olivo, ¿no? que cuidó. ¿También teníais algún proyecto para este año con el centenario de Santa Rosa de Lima? Así es, tenemos un congreso que se va a desarrollar en abril, un congreso de iconografía, y la idea es que varios especialistas de distintas partes del mundo hablen sobre la iconografía virreinal, ¿no? Como un homenaje, es el inicio de las celebraciones para conmemorar los 400 años de la muerte de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América.
O sea, tenemos el olivar más antiguo de la primera santa. Así es. Otros proyectos relacionados con la ciencia, los Así aparatos es. voladores, Así ¿no? es. Que Va a está haber trabajando Luciano, Así creo es, va a haber recordar. un libro que se llama Arte para volar. Es un curioso peruano del siglo XVIII. Escribió el virrey Amat un memorial para que le permitiera fabricar una máquina para volar, porque él había observado el vuelo del cóndor y había visto las características e imaginó una máquina que imitara este vuelo. Y un físico de la Universidad del Pacífico ha revisado los presupuestos teóricos, ¿no?, de esta máquina para volar y asegura que si le hubieran dado el permiso para construir esta máquina, habría volado. Pero ahí finalmente el virrey vino a España, regresó, se demoraron, Santiago de Cárdenas murió, ¿no? Es un proyecto que me gusta mucho, especialmente la Universidad de Navarra, porque la Universidad de Navarra es nuestro socio, ¿no?, en este importante proyecto, ¿no? Y bueno, y la cuestión de las escritoras o de las mujeres escritoras, que fue el tema de tu tesis, ¿no, Martina? Así es. Pero en el caso de la tesis doctoral trabajé una escritora toledana, Marcia Belizarda. ¿No? Marcia Belizarda, una escritora de Toledo, cuyo manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, y bueno, yo lo he editado, he hecho una edición anotada. Ese fue el tema de mi tesis. Una gran poeta. Por supuesto hay mucha poesía religiosa, ¿no?, alguna otra secular, pero básicamente religiosa. Y porque, claro, estaba haciendo un doctorado en filología hispánica. Había trabajado mucho ya para el diploma del DEA, trabajé a una autora peruana, entonces correspondía ir hacia el mundo, hacia la metrópoli, ¿no?, y llegar a esta escritora toledana. Porque quiero decir también que la profesora Martina Vinatea es además especialista en literatura colonial de los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? Sí, básicamente trabajo 17, pero he trabajado algunos textos del 16 y otros del 18, ¿no? Es una unidad. Lo compartimentamos porque tenemos que estudiarlo de alguna forma. Estudiarlo de alguna manera, y hay que empezar por algún sitio y continuar por otro, pero en realidad no hay tanta diferencia entre las escritoras femeninas conventuales, europeas y americanas que escriben en español. La cultura, la cultura contrarreformista y la cultura conventual. Este verano estuvimos en un convento en Arequipa y el sistema de vida de las mujeres en los conventos con las dotes, pues lo mismo da las descalzas reales de Madrid que un convento en Arequipa. Y las lecturas, sobre todo, ¿no? Las lecturas eran muy similares. Había un conjunto de lecturas que compartían, ¿no?, los conventos de España y de Hispanoamérica. También se trabaja sobre teatro, la presencia de Costa Rica. La última publicación tiene que ver con el teatro del siglo de oro en Centroamérica, y también el próximo Congreso de Estudios Indianos tendrá lugar en Costa Rica. También, que es organizado por la Universidad de Costa Rica, con Leonardo Sancho, que es un excelente promotor, ¿no?, tanto de la cultura virreinal como del proyecto Estudios Indianos, ¿no? También él ha trabajado se doctoró en la Universidad de Navarra, ¿no? Está muy vinculado a la Universidad de Navarra, entonces estamos llevando a cabo este proyecto. Él tiene una edición bellísima de entremeses y hay muchísimo teatro, ¿no? Además, una de las líneas más interesantes de desarrollo, ¿no?, que más se ha desarrollado en realidad en el caso de la cultura virreinal. El teatro, la poesía, las crónicas. Ya invitamos a los oyentes, de todas maneras, a que visiten el portal estudiosindianos.org, y allí podrán encontrar muchísimos materiales, las publicaciones, las más recientes, y los materiales que se publican en línea, material didáctico, y que dotan de gran valor y de gran practicidad al portal. De hecho, yo voy a colaborar en las próximas semanas con el glosario, ¿no? Ese es mi objetivo, es como lexicógrafo ampliar un poco el contenido del glosario que tenemos o que tienen ellos en Estudios Indianos. Yo ya me incluyo en el proyecto. Eres parte de él. Porque el glosario nos parece una manera de enriquecer y de acompañar muy bien las lecturas de los libros que se publican en la biblioteca indiana. Y bueno, trataré de trabajar un poco en la poesía de México,
A ver si podemos, antes de que acabe el año, pero bueno, no vamos a hablar de los proyectos hasta que estén acabados, tener alguna novedad en la colección. Y Martina está aquí desde principios de este año investigando, como decía Miguel, investigando en el Archivo General de Indias, porque creo que bueno, que va a hacer un segundo doctorado. Dicen los rumores de las gradas de la Catedral de Sevilla, que ha ido a hacer un segundo doctorado. Y tenemos que aprovechar que la tenemos aquí, ¿verdad?, para que nos cuente cuáles son los últimos descubrimientos, de qué se habla en Sevilla en cuestiones lingüísticas, literarias y filológicas en estos días. La verdad que estoy muy contenta con esta beca que me ha otorgado, me ha concedido la Comunidad Europea. En realidad es una beca Fellow Mundus, para intercambio de staff de investigación, de docentes e investigadores, y he tenido la oportunidad, presenté un proyecto, ¿no?, para trabajar en el Archivo General de Indias y en la Universidad de Sevilla. Así es que estoy allí desde inicios de enero y voy a estar hasta mediados de abril. Y estoy investigando 2 líneas en realidad en el archivo. Una de ellas es los datos de una dama milanesa llamada Catalina María Doria, que fue al Perú casada con un funcionario español que se llama Domingo Gómez de Silva. Lo interesante de esta dama milanesa es que llegó al Perú, pensábamos, por lo que había investigado yo en el Perú en el año 1605, pero en realidad a través de la documentación que revisaron el Archivo General de Indias, sé que llegó en 1598 dentro de la corte de un oidor, Juan Jiménez de Montalvo, casada con este funcionario que después se convirtió en defensor de los bienes de los difuntos. Y ella llega al Perú. Además hay una anécdota alrededor de su llegada. El barco en el que iba estuvo a punto de naufragar y ella le ofreció a la Virgen del Carmen que si llegaban a salvo al Callao, iba a construir una ermita dedicada a ella a una legua del Callao. Y cuentan que efectivamente llegaron todos a salvo. Y además el barco transportaba madera, o sea que ya tenía la madera allí lista para la ermita, y las mulas que transportaban las maderas se pararon exactamente a una legua del Callao. Ahí se construyó la primera ermita dedicada a la Virgen del Carmen, que continúa hasta hoy. Inclusive un distrito, sigue manteniendo, por supuesto, se llama Carmen de la Legua, precisamente por esta anécdota. Y bueno, ella llega hay una gran Virgen del Carmen, gigantesca. Grande, tamaño americano, sí, con su escapulario en una inmensa rotonda. Así es, muy cerca del aeropuerto, ¿no? Pues el aeropuerto está en el Callao. Bueno, ella llega al Perú y ella fue educada en la Escuela de Cardenal Borromeo. Fue una dama de la corte de doña Brianda de Portocarrero de Guzmán en la gobernación de Milán, esposa de Sancho de Guevara de Padilla. Y no sé si, porque todavía no he llegado hasta ese lugar, pero creo que allí se conoce a este funcionario español con quien va al Perú. Ella, al llegar al Perú, se da cuenta que no había colegios para niñas huérfanas y se dio cuenta que había muchas huérfanas de los conquistadores. Entonces decide fundar un colegio bajo la advocación de la Virgen del Carmen siempre, y se llama el Colegio del Monte Carmelo. Y en ese colegio enseñaba latín. Dicen que las latinistas están vinculadas con ella, por eso algunas escritoras, yo creo que Amarilis, ¿no?, estudió con ella y por eso manejaba también, ¿no?, la canción petrarquista, en fin. Y ella luego, el convento, una vez que se vio viuda, sin hijos, decidió fundar el convento de las Carmelitas Descalzas, ¿no?, y lo funda en 1641. Ahora, yo investigo a esta mujer, a esta Catalina María Doria, porque creo que ella mi hipótesis en realidad es que ella es la autora de un poema muy lindo que forma parte de un texto mayor que se llama El discurso en loor de la poesía, que es un paratexto de el Parnaso Antártico, primera parte del Parnaso Antártico de obras amatorias de Diego Mejía y Fernán Gil. En realidad es un poema que tiene como objetivo ensalzar la poesía y ver que es la mejor de las artes. Es un poema bellísimo que muestra un conocimiento, una erudición pocas veces vista, ¿no?, en los albores de la colonia, porque este texto se publica en 1608. Ya he visto también la vinculación que ella tuvo con Mejía, porque nos parecía que había que trabajar también eso. Y sabemos que estuvo vinculada, no solamente él, sino también los hijos de Mejía estuvieron vinculados con Catalina, inclusive el yerno aporta el dinero que ella necesitaba
para la fundación del convento, ¿no? Entonces, ya la parte americana la tengo bastante avanzada y estoy en pos, ¿no?, de eso. Y por otro lado, la pervivencia de las estructuras virreinales en el Perú de hoy, ¿no?, que es un tema también interesante, ¿no?, porque creo que si no conocemos bien nuestra historia, no vamos a poder, ¿no?, mirar al futuro, ¿no?, con seguridad. Sí, la cuestión de las supervivencias o de las pervivencias va mucho más allá de lo literario y de lo lingüístico. Digamos que lo lingüístico sería casi la capa superficial o la parte emergida del iceberg, del iceberg. Tenemos cuestiones culturales, lo que le interesa mucho a la profesora Cordic Riquelme, ¿no? El otro día enviaba una fotografía de cómo las barcas de los pescadores en el sur de Chile se sacan con tractores del agua, uso tradicional para el que antes empleaban los bueyes o las mulas y que podemos encontrar en Andalucía, pero podemos encontrar también en el Cantábrico. A nivel, digamos, de las costumbres más populares o costumbres agrícolas, pues hay una pervivencia clarísima de lo hispano. Y también en cuestiones estructurales que tienen que ver con la sociedad, con la política, toda la tradición de los escribanos y los notarios tiene una continuidad que va más allá pero incluso el derecho constitucional. Al fin y al cabo, la Constitución de 1812 es el principio del derecho constitucional no solo para España, sino para los españoles de ambos hemisferios, que así empezaba la Constitución, españoles de ambos hemisferios, ciudadanos todos. En esa línea de las permanencias o de las pervivencias, ¿qué te resulta más interesante? Bueno, he encontrado muchos documentos, además esa parte es muy entretenida, a mí me gusta mucho el trabajo de archivo, entonces disfruto realmente en el archivo. Y he encontrado documentos que podían estar en titulares de los periódicos de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el contrabando de las mercancías de la China. Era un problema porque estaba prohibido, tenía que restringirse a México, todo lo que llegaba, pero llegaba hasta el Perú y se repartía y era ropa muy barata y competía con la ropa o lo que llevaban hacia el Perú desde España. Entonces, eso, por ejemplo, los costos de las medicinas, el virrey daba a los conventos, tanto de monjas como de curas, un dinero para las medicinas de los religiosos, y había un boticario que hacía el expendio de estas medicinas y triplicaba o cuadruplicaba los precios, ¿no? Lo mismo ocurre con las empresas de aseguradoras ahora, ¿no? Sí, no hemos avanzado mucho, no hemos avanzado nada, no hemos cambiado nada. Pero también hay digamos, temas muy, muy importantes. Se fundó muy pronto la Universidad de San Marcos, apenas 20 años después de haber sido conquistado el Perú, y es una universidad que se mantiene hasta hoy, ¿no? Es decir, también hay muchos aspectos positivos, porque a veces vemos solamente los negativos y decimos, bueno, la corrupción es igual que, ¿no?, esto nos viene desde la colonia, además emplea siempre el término colonia, nunca virreinato, desde la colonia, claro, se mantiene y por eso estamos como estamos. Y también hay muchos aspectos positivos que deben el arte, esta fusión que hubo entre el arte nativo y el arte que que llevan desde España, yo creo que son aspectos que deben considerarse para un estudio de la pervivencia de los temas virreinales en el Perú de hoy. Así que estoy muy contenta hurgando entre esos papeles. Imagino que será disfrutar continuamente, ¿no? Porque en el Archivo General de Indias, allí en Sevilla, bueno, es para perder la vida entera allí buscando, ¿no? Sí. Y encontrando cosas como la que nos está comentando, tan interesantes además, ¿no? Sí. Porque además lo que comentaba un poco el profesor Carriazo, que no solamente términos lingüísticos, que es a lo mejor en lo que nos interesa a nosotros o nos fijamos más porque estamos en un espacio de filología, pero de todo tipo, ¿no? Desde antropológicos, imagino, históricos, por supuesto, culturales de amplio aspecto. Claro, así es. ¿No? Bueno, en realidad para trabajar el siglo de oro se necesita trabajarlo desde distintas perspectivas, ¿no? No podemos enfocarnos solamente en una, ¿no? Si no conocemos de historia, no podemos trabajar siglo de oro. Esa es la verdad. Pero cuesta desde fuera imaginarse cómo partía un barco de esas características con la cantidad de el ajuar o la gente que iba acompañando a esta dama, porque, bueno, que era una dama del aspecto a lo mejor social alto, ¿no? Cierto, sin duda, pero con la cultura que tenía, ¿no? Porque ya ha comentado que enseñaba latín y que conocía todas las lenguas del imperio. Claro, el arte de Petrarca, además,
pero luego para exponerlo y ampliarlo allí en un colegio, ha dicho de huérfanas, pero de huérfanas de conquistadores, hijas de conquistadores. Nacidas en América, ¿no? Las criollas. Estamos terminando ya. Yo no sé si nos queda algún tema por tratar. Bueno, quedarían muchos, pero pues por dar una visión es un acercamiento. Tampoco pretendíamos agotar aquí todo esto porque yo creo que yo vuelvo a comentar, ya se ha salido aquí, pero que se acuda a la página que es estudiosindianos.org. Que es de libre acceso, ¿no? No hay que estar matriculado en ningún curso ni nada. Todos los estudios están ahí y puede cualquier alumno, cualquier estudiante, cualquier interesado, investigador, acceder a ello. Está a disposición de la comunidad. Muy bien. Sí, es un material muy valioso para, por ejemplo, nuestros estudiantes que se tengan que enfrentar a un trabajo fin de grado, a un trabajo fin de máster. Hay mucho material que ellos pueden utilizar para investigar, porque normalmente nuestros estudiantes pues se quedan contentos con Wikipedia y poco más, y en la web, por suerte y gracias al trabajo de equipos como el que dirige la profesora Binatea, pues hay muchísimo material que es muy interesante para nuestros estudiantes del grado en Lengua y Literatura Españolas. Pues no nos queda mucho tiempo, solo me queda agradecer, bueno, lo primero, la iniciativa tuya, José Ramón, de haber traído aquí a nuestra profesora invitada de hoy, Martina Binatea, que además de ser filóloga, hizo el doctorado en Filología Hispánica por la UNED, con lo cual es una compañera más, ¿no? Así debemos tratarla. Así es. Y que nos ha traído además, bueno, ella es profesora en el Departamento Académico de Humanidades de la Universidad del Pacífico, Lima, Perú, y es la directora del proyecto Estudios Indianos, en colaboración con la Universidad de Navarra. Ajá, sí, que lo hemos nombrado poco, pero que quede constancia de ello. Y bueno, pues decirte a ti, José Ramón, que cuando vuelvas de tu experiencia ya de investigación, vendrás por aquí para contarnos también, ¿no? Por supuesto. El avance en esos estudios. Por supuesto. Te tendré en cuenta, Miguel, y vendremos a dar cuentas de la estancia de investigación en el Perú. Y bueno, y muchas gracias a la profesora Martina Binatea y que siga disfrutando, investigando, porque yo creo que con eso, lo que saque de allí del Archivo de Indias, podremos disfrutar todos también de ese conocimiento si acudimos a, vuelvo a repetir la página, estudiosindianos.org, donde quedará reflejado. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión. Esperamos verla por aquí de nuevo. Encantadísima, cuando ustedes digan. Muchas gracias, Martina. Gracias. Thank you.